Ay, Señor Todopoderoso, agradeciéndote, Señor, por este día, pidiéndote, Señor, que estés aquí con nosotros como siempre, Padre, instruyéndonos, Señor, dejando que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta clase, que, Señor, permita, Señor, que todo esto que aprendamos podemos llevarlo hacia adelante, Padre Santo, para, Señor, no solamente instruirnos nosotros, para poder ayudar a otras personas, Padre Santo. Gracias por Carmelo, Señor, que ha tenido, Señor, el tiempo, Señor, que tú le has dado para poder, Señor, llevar estos estudios, estas tertulias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por este día nuevamente, Señor. Y, Señor, sigue guiándonos en esta noche, Señor, en esta tertulia, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones también a los hermanos, ¿verdad?, que eventualmente van a ver estos videos, que están dando mucho de qué hablar, ¿verdad?, porque es un tema que muchos comentaristas modernos tratan de evadir, y compartí con los hermanos ahorita cuando llegué que un pastor amigo, y no de manera despectiva, sino una realidad, me dice, no, lo que pasa es que hay cositas que son bautistitis, cosas de los bautistas que no tienen tanto fundamento bíblico. Yo tuve que quedarme callado, ¿verdad? Porque es verdad, y decía, hermano, como también hay pentecostalitis, ¿verdad?, que tienen de los pentecostales, no estoy ripostando, le estoy diciendo la realidad de la iglesia en general. De todas las denominaciones hay cositas que no nos gustan tocar, porque tocan como la llaguita o la ronchita que tenemos. No, cuando es bíblico tenemos que tomarlo bíblicamente y hacer los cambios necesarios, ¿verdad?, como compartí yo con el profesor. Así que no es modo de burla, sino de que tenemos que ser bíblicos. Y lo que es bíblico, no importa seamos bautistas, metodistas, pentecostales, tenemos que ir por el marco bíblico, ¿verdad que sí? Y con mucha razón. Así que estamos discutiendo 10 pasos hacia la apostasía. Hubo una pregunta hoy de que ¿por qué apostasía la iglesia? Bueno, porque solamente comete apostasía que está en la verdad. No estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, porque apóstata es una palabra compuesta. Após es salir, pos es hacia, pos hacia, após es saliendo, y el griego tata es verdad. Apóstata, saliendo de la verdad. ¿Quiénes salen de la verdad? Los que están en el círculo de la iglesia. Puede ser que a nosotros el domingo hayan 200 personas y los 200 no han nacido de nuevo. Quizás hay 10 o 12 que no han venido a los pies de Cristo, pero están en la verdad porque están escuchándola. Inclusive hay personas que van domingo tras domingo y no se han convertido, pero están expuestos a la palabra, ¿ves? Entonces, si esa persona ya no quiere ir más a la iglesia, salió de la verdad. Eso es lo que nos referimos a esto. No estamos hablando de que fue nacido de nuevo, pero vamos a estar viendo unos versículos hoy, que es una extensión del estudio de la semana pasada, que la semana pasada tuvimos una introducción, ese 3.12 y 4.1, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ese estudio de la semana pasada. Vamos a estar abordando un poquito, repasando un poquito, para los hermanos que no pudieron estar la semana pasada. Por tanto, si la carta a los hebreos fue escrita a una iglesia de creyentes, esa advertencia es para nosotros hoy día, ¿sí o no? Sí, claro. Porque somos la iglesia por extensión, esa misma iglesia que nació en Pentecostés, la misma iglesia que está hoy, por la que Cristo viene pronto. Por tanto, esa advertencia no es para los impíos, esta advertencia es para los creyentes, de que nos mantengamos en la verdad. Y discutimos la semana pasada, hacia vuelo de pájaro, varios versículos, que Dios, la salvación es de Dios, y como es de Dios, es segura en cuanto a Dios, pero no es tan segura en cuanto al ser humano. ¿Por qué? Porque somos ambivalentes, hoy sí, mañana no, y vamos a estar viendo un pasaje que no tiene que ver con lo que estamos estudiando, sino viendo el contexto de eso, ¿verdad? Porque las personas que lo ven a través de internet, pero tú estás tocando unos versículos específicos, como que estás pinchando nervios. No, estamos tocando el texto como tal, pero siempre decimos, hermanos, que lean el contexto. La semana pasada damos un texto, pero buscamos el contexto de ese mismo pasaje, del mismo hebreo, y vamos a estar viendo ese capítulo 3 varias cosas. Así que vamos a comenzar con ese versículo 3.1, a ver si lo doy por aquí. Ese fue el primero que comenzamos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿verdad que sí? Y está haciendo una comparativa de la palabra dada en el Sinaí a través de ángeles. Y todos sabemos que la palabra sinaítica no fue a través de ángeles, fue del mismo Dios hablando a Moisés. Quien estaba en la zarza ardiendo era el mismo ángel de Jehová, la segunda persona. Entonces hubo una pregunta de por qué si la palabra fue dada por Dios mismo, porque dice por mediación de ángeles. Y discutimos la semana pasada para poder entender el contexto total de Hebreos, que habían 4 modos de interpretación del pueblo hebreo.
Entonces, para el hebreo del Antiguo Testamento era imposible que Dios viniera a hablar con el hombre. Era algo imposible, porque era un Dios como hierático. Hierático es que está en su trono y nos ama desde allá y nos cuida desde allá, pero que no puede venir al encuentro conmigo. Ese era el pensamiento del pueblo judío hasta el día de hoy, lo que son los judíos ortodoxos, hasta el día de hoy. O sea, ellos ven como un Dios hierático, un Dios muy distante. Por eso dice Esdras 7:10, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. No, Dios estaba con Esdras, guiándolo y dándole el poder para que hiciera todas estas obras. Entonces, para ellos, como es imposible de que Dios viniera al encuentro y hablar con el hombre, dice no, fue a través de un ángel. O sea, usando Dios un mediador. Dios le da el mensaje al ángel y el ángel le habla al hombre. Ese es el concepto de por qué dice en hebreo, y en el libro de los Hechos dice que la palabra dada por ángeles, que es lo que estamos hablando aquí, por tanto, si el capítulo número 1 de hebreo dice que esa palabra fue dada por ángeles, fue firme y tuvo sus consecuencias los que la violentaron, cuanto más la palabra de hoy, que comienza la carta de Hebreo, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres a través de los profetas, hoy nos habla Dios Hijo. O sea, si aquella palabra del Antiguo Testamento que fue, entre comillas, a través de ángeles, fue firme y tuvo sus consecuencias los que la quebrantaron, ¿cuánto más esta palabra que es Dios mismo encarnado hablando al hombre? Y dimos un ejemplo de que cuando Felipe daba una nota a los muchachos para que hicieran las cosas, esa es palabra de Felipe. Y Felipe cuando llega al trabajo, oye, lo que la nota que no le hicieron, faltaron a tu palabra. Y te duele y te molesta. Y te dan ganas de partirle la cabeza a los muchachos. Sí, humanamente. Pero si tú se lo dices frente a frente, cara a cara, te va a doler más. Oye, no hay excusa, no que no fue que no le pusiste atención a la nota. Yo te lo dije a ti cara a cara. Eso es lo que está hablando aquí el autor de Hebreo. ¿Cuánto más aquello que Dios dejó por una nota a través de mediadores y tuvo su fue firme en que se llevara a cabo todos esos juicios, y el que no obedeciera tenía tremenda retribución? ¿Cuánto más ahora que Dios mismo le habla al hombre? Como yo siempre digo que Dios se encarna de la segunda persona y le habla al hombre con garganta de hombre, abraza al hombre con brazos de hombre. La persona es Jesucristo, ¿verdad que sí? Así que ese es el primero que discutimos. Por tanto, como es una conjunción consecutiva de conclusión, por tanto, es necesario que con más diligencia nosotros que aquellos atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Que la palabra de Dios no sea que nos deslicen. Y discutimos esa clase, que es un condicionante de primera clase. No es que si yo descuido la palabra, puede ser que me deslice. No, eso es sí o sí te vas a deslizar. Si descuidas el estudio de la palabra de Dios y la oración, comunión con Él, te vas a escocotar. Te vas a dar contra las piedras. Eso es así. Entonces, hablaba yo con una hermana hoy, que en el español no nos dice, no sea, ese no sea es, puede ser que te deslices. No. Ese no sea aquí es un condicionante de primera clase que sí realmente te vas a deslizar y te vas a escocotar. Te vas a ir por las cataratas para abajo. ¿Ves? La diferencia cuando buscamos el sentido. Entonces, los hebreos usaban ese método, ¿verdad? El sol. El sol es como decir, no, Dios siempre tiene que usar un mediador. Siempre, ¿ves? Siempre usa un mediador. Para que hablara con el hombre. Por eso que el judío no puede entender que Jesucristo es Dios mismo encarnado. Es imposible que Dios venga no solamente a tener relación con el hombre, sino que muriendo en una cruz. Porque Dios no muere, ¿verdad que sí? Pero tenemos que decir que quien moría en la cruz era Dios encarnado. La naturaleza humana, ¿verdad? Si no, no hay salvación. Entonces, eso fue lo que último. Entonces, ese deslicemos pararreo, eso pararreo viene como de, reo es fluido de líquido. Diarrea. Hemorragia. Sangre. Ragia, derrame de sangre. Hemorragia. Diarrea es fluido de líquidos internos de la persona. Eso es pararreo. Te vas a deslizar. Y ese deslizar a veces es tan suavecito que no nos damos cuenta. Si esta botella tiene una pequeña grieta, yo la pongo aquí, y es tan pequeñita que yo quizás durante la tertulia no me dé cuenta que se derramó un poco de fluido, pero se derramó. Yo a través de la botella no me doy cuenta a través de la servilleta mojada, que absorbió el poquito que se le fue. Entonces, ¿qué pasa? Hoy se le va a hacer poquito, mañana más, cuando viene a ver en 10 días, está la botella vacía. A través de ese fluido pararreo. Y eso le está dando el creyente. El creyente que va a un bote, en este viaje que emprendemos todos de punto A, cuando nos encontramos con Cristo, a punto B, el destino que Dios tiene marcado para nosotros. Si yo no pongo atención a la palabra de Dios, el bote se va a deslizar. Yo, como estoy en ese lago grande de la vida, hoy aquí, ¿verdad? En la vida, como si fuera
fuera un lago grande y yo estoy en el bote, no tengo relación de distancia porque estoy en el mismo bote y ese bote se va deslizando, me voy descuidando y va a la otra caravana de bote por ir para allá y yo no me estoy dando cuenta. Pero el que está en la orilla viendo, dice, wow, ese bote estaba allí y ahora está por allá, porque tiene relación de distancia, que yo no la tengo. O sea, en otras palabras, muchas veces cuando nos vamos deslizando, nosotros somos los últimos que nos damos cuenta. Y dice, Carmelo, ¿qué pasó? Que tú ahora estás como, no sé, estás descuidado, no te preparas igual que antes. Yo me estoy deslizando, yo no me estoy dando cuenta, pero Felipe se está dando cuenta, pues tiene relaciones, ¿ves? Yo no, yo. Y ese es el problema. Y esa es la advertencia, pero tengan cuidado, no se descuiden en atender estas cosas, de las cosas de Dios, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, si descuidas la palabra de Dios, no solamente que la estudies, sino lo que estamos haciendo nosotros ahora, oír predicaciones, oír la escuela dominical, realmente te vas a deslizar, vas a terminar sobre las piedras, oyéndote por la catarata para abajo. Y eso es Biblia, ¿verdad que sí? Eso es Biblia. Ese es el pararreo. También después discutimos, vamos a darle rápido a esto, 3.12, que fue la semana pasada. 3.12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, ¿verdad? Apartarse, afistemi en el griego, del Dios vivo. Y ahora, el autor de Hebreo, que por eso yo digo que es Pablo, porque a Pablo le gusta mucho los deportes. Pablo en Corinto habla mucho de deportes, que la carrera en el estadio va mucho, ¿verdad? Y no sea que después de yo trabajar tanto no llegue a la meta. Tiene muchas referencias de deporte. Y Pablo usa aquí en estos 10 pasajes, usa dos relaciones de deporte. Una regata de bote, y ahora es una caminata. Vamos a una caminata, y ese afistemi dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Pablo está hablando de la iglesia. Cuidado que en esa iglesia de Hebreo no haya ninguno de ustedes corazón malo. ¿Qué es corazón malo? Malos pensamientos. Porque corazón malo es centro y ser de vida. ¿Quién soy yo realmente, Carmelo? En Carmelo no va a haber pensamientos malos de incredulidad. Y a veces descreemos a Dios. Dice, ay, mira esto que me vino ahora, Dios mío, no para allá, que es cierto. Dudamos de que somos hijos de Dios y que Él va a tener el pronto auxilio para nosotros. Pero tenemos que descansar en Él. ¿Ves? Entonces, dice que no haya corazón malo. O sea, decir, yo llevo 15 años de evangelio, pero no sé. Y hay cierta incredulidad. Y eso es un corazón malo, mi persona. Dice, para apartarse del Dios vivo. Y discutimos la semana pasada que ese afistemi, vamos a una caminata. ¿Verdad que sí? Y en esta caminata hacia Cristo, ¿verdad? O más bien al encuentro con nuestro Señor, que va a ser real, unos van más delante, otros van más detrás, ¿verdad? Entonces, voy a poner medio de ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner que vamos caminando y yo comienzo a ver en mi corazón malo incredulidad. Pero esto, pero aquello, pero el pastor yo lo veo predicando y desde el altar es una cosa, pero personalmente es otra. Eso es mal pensamiento. Y entonces ya yo voy prejuiciado para cuando el pastor habla, yo estoy hablando ahí, pero acá es otra cosa. Ya eso es un pensamiento malo. Y entonces yo comienzo a retener la marcha. Y ustedes van caminando más al frente y yo me voy reteniendo hasta que me voy quedando atrás. Felipe viene, se da cuenta que Carmelo se va quedando atrás y como Felipe me ama, va a venir a mi encuentro. Carmelo, ¿qué está pasando, chicos? No, está todo bien, está todo tranquilo, sigue adelante. Y Felipe tiene que seguir hacia adelante porque esto es un compromiso individual y personal. Pero Proverbios dice, hay de aquel que no haya uno a su lado para que lo levante cuando caiga. Dice Proverbios capítulo 3. Entonces, ¿qué pasa? Felipe sigue su marcha y yo sigo reteniéndome, ¿ves? Y no quiero seguir marchando. ¿Qué me estoy haciendo? Apartándome del Dios vivo. Eso se refiere al 3.12. Ahora, yo quiero ampliar un poquito lo que hablamos la semana pasada de ese 3.12 en el contexto, ¿verdad que sí? Que no tuvimos la oportunidad la semana pasada. Ese 3.12 hay que verlo en su contexto. Mirad, hermano, y quiero decir algo ahora porque quizás la hermana que me hizo una pregunta hoy vea el video. Ese mirar no es una invitación, no es, oye, mira para acá si tú quieres. No, mirar en el griego es un imperativo, un obligante. Entonces, si Dios me dice, Carmelo, mirar, yo puedo mirar, como lo mismo no puedo mirar, porque tengo libre voluntad. Y Dios no me va a obligar a mí a mirar, pero Él me manda a mirar. Por tanto, si yo no miro, el consejo de Dios, yo no estoy
rechazando o violentando o rechazando una invitación. Estoy violentando un mandamiento de Dios. Es diferente. Es diferente. Entonces, vamos a ver el contexto. ¿Qué dice el autor de Hebreo? Ese es el 3:12. Vamos al 13 y el 14. Dice el 13 y el 14, los versículos. Voy a leerlo como está aquí, Reina Valera 77. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Ahí está. Si yo veo que si Felipe ve que yo estoy quedando atrás, me va a soltar, Carmelo, dale para adelante. Oye, tengo que seguir caminando. Por eso es que este estudio ha traído roncha. Porque los hermanos que querían subir a salvación no quieren tocar estos textitos. No quieren tocarlo porque es como, no, tenemos que tocarlo porque es Biblia. Pablo dice en el libro de los Hechos, yo, Pablo, no privé al pueblo de Dios, a la iglesia, respetando a mi Señor y a su iglesia, no lo privé de predicarle, enseñarle todo el consejo de Dios, todo. No es lo que me gusta nada más, o los versículos que apoyan lo que yo creo bíblicamente, ¿verdad que sí? Aquí hay una advertencia para los que son salvos, porque eso de salvo siempre salvo y hay, okay. Sí, la salvación es segura, pero hay unos compromisos, hay unas demandas de parte de ellos, ¿verdad que sí? Dice ahí, antes exhortaos, el 13, los unos a los otros, cada día, entre tanto que dura este hoy, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué voy a hacer cuando yo comienzo a hacer el fistemis, reteniéndome? Malos pensamientos, me estoy desviando del pecado. Felipe me suelta, oye, dale para adelante, tienes que seguir para adelante porque esto no es, no te quedes ahí. Dice 14. Y comienza el 14 con una conjunción consecutiva de explicativa. Dice, porque hemos llegado a ser participantes, o hemos sido hechos participantes. Participante aquí es tener comunión, koinonos, comunión. No que estamos aportándole a Cristo, sino tener koinonos, en el griego comunión, una relación con Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hello. Yo creo que soy de salvación, pero Dios te manda aquí, fíjese, porque, aquí está el texto, hemos sido hechos participantes de Cristo, con tal, se va a demostrar, con tal, de que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad o confianza, dice, ¿verdad que sí? Hermano, yo quiero decir, yo creo en la seguridad de salvación porque es de parte de Dios. ¿Okay? No quiere decir aquí que si yo llego al final es que voy a tener comunión con Cristo. Ya la tengo, la comunión con Cristo. Es que cuando yo llegué al tal final, se va a demostrar que realmente yo era uno de los de Cristo. O sea, no estamos hablando de que algo que se va a ser futuro, va a ser que se haga algo que se dijo atrás. No. En el futuro se va a confirmar algo que ya se hizo en el pasado. No sé si me estoy dando a entender. En el futuro, cuando Cristo venga y seamos levantados, se va a demostrar que Felipe sí era un participante desde antes con Cristo. Va a ser la confirmación. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Oye, esa seguridad que hemos tenido, esa seguridad tiene que estar hasta el final. O sea, otras palabras, lo que hemos nacido de nuevo se va a confirmar por estar hasta el fin. No es que yo vaya hasta el fin para que se tenga participación, ya la tengo. Se va a manifestar. El que no llegue hasta el fin es que nunca tuvo comunión con Cristo. Exactamente. ¿Ves? Pero hay una serie de advertencias. Ahora, versículo 6 de ese mismo capítulo, vamos al contexto. Está haciendo un estudio epiexegético. Epiexegético es que de aquí brinco para atrás y vuelvo para adelante. Y para atrás y para adelante. 6. Dice, voy a ver el 5. Y está hablando aquí de la superioridad. En el capítulo 1 de Jesucristo sobre los ángeles. Aquí la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Porque hasta el día de hoy, para el judío ortodoxo, Moisés es superior a Jesús 10 veces. Fíjense tanto así que los fariseos le decían a los seguidores de Jesús, bueno, nosotros somos seguidores de Moisés. Seguidores de Moisés somos, discípulos de Moisés somos. Ustedes son discípulos de Jesús. ¿Quién es ese? Tremendo. Eso es Biblia. Nosotros somos discípulos de Moisés. Se dan golpe de patada de pecho.
Pero ustedes, ¿quién te quiso seguir? De Jesús. ¿Quién es? Esto es lo que está dando aquí. Y entonces dice, no, Jesús es superior a Moisés. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Casa de Dios, en el tiempo de Moisés era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Casa de Dios hoy, yo quiero hacer claro esto, casa de Dios hoy no es el cielo, casa de Dios es la iglesia. Déjelo ahí, vamos a primera carta de Timoteo 3:15. Vamos a dejarlo ahí, márquese ahí. Primera carta a Timoteo, ¿verdad? Primera carta a Timoteo 3:15. Dice primera carta a Timoteo 3:15. Dice, voy al 14. Esto te escribo, Pablo a Timoteo, pastor jovencito, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, comportarte, en otras palabras, en la casa de Dios. Y aquí lo va a decir el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿qué es la casa de Dios? Dice que es la iglesia del Dios viviente. Aleluya. Mira, usted y yo somos la casa de Dios. Amén. Somos la casa de Dios. Dice ahí, la casa de Dios. Que es columna y baluarte de la verdad. Dice el 16, es indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Yahushua. Jesucristo en el Espíritu, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y lo dice esa carta, el primer capítulo, versículo 4, que Jesucristo, después que hizo la obra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Entonces, vamos otra vez a Hebreos 3:6, 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, en aquel pueblo que se identificaba con el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia y los judíos creyentes. Dice, como un criado, porque Moisés, escuche, Moisés número 1, en el Antiguo Testamento, a ninguno se le llamó hijos de Dios. En el Antiguo Testamento los hijos de Dios se refieren a ángeles. Los hombres eran siervos de Dios. Esa connotación de hijo de Dios viene en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no estaba todavía la persona de Jesucristo encarnada, muriendo y siendo hijos por adopción de Dios a través de Jesucristo. O sea, está diciendo aquí el autor de Hebreos, Moisés fue un líder y fue fiel en todo en la casa de Dios, en ese pueblo que representaba a Dios, el pueblo de Israel. Pero él era un criado, no era un hijo legítimo de Dios, dice aquí. Pero, para testimonio de lo que había de anunciarse después, pero Cristo como hijo sobre su casa, aleluya, el verdadero hijo de Dios, el único y el primogénito hijo de Dios de esa condición, nosotros hijos por adopción. ¿Ven? Dice ahí, cuya casa somos nosotros, la iglesia, prueba otra vez. Sí, retenemos hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Yo creo en la salvación y yo no la voy a perder, pero esa salvación se va a confirmar cuando llegue hasta el fin. Cuando llegue hasta el fin. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa doctrina de la seguridad de salvación lo que ha creado son flacos espirituales, vagos espirituales, desobedientes. Yo creo en mi seguridad de salvación, pero yo tengo que tener un compromiso. Y esa seguridad, dice ahí, con fin de que tengamos hasta el fin, en todo el camino, esa seguridad que va a ser confirmada en el final. Por tanto, hay un punto, hay un destino que tenemos que llegar ahí. Entonces, salvo siempre salvo, y yo le voy a comer a la gana, y yo no voy a perder la salvación. No, si no te evitas, no va. Depende de mí. ¿Sabe? Depende de usted en tanto y en cuanto tome de la dispensa que Dios le da. Si yo no tomo la dispensa que Dios me da, no voy a ir para ningún lado. De la energía, ese poder Dios se lo da a todos los creyentes. Está en mí emplear ese poder. Todos tenemos, dice que todos hemos sido ungidos por la unción del Santo. Lino tiene más que yo, ni yo tengo más que Harold, ni aquí nada. Todos tenemos la unción del Santo. Pablo dice, yo he trabajado, le hizo a la iglesia de Corintios que tenían por el mondongo ese ministerio apostólico de como que no eran un verdadero apóstol. Dice, yo trabajo más que todos ellos.
¿Se está jactando Pablo? Está diciendo la verdad. Yo he trabajado más que Pedro 10 veces, más que todos los 11 juntos. No me amarran a mí los zapatos trabajando en la obra de Cristo. ¿Dijo verdad? Dijo verdad. Dijo, pero un momentito. No es Pablo, es Cristo en mí. Aleluya. Porque tomo del poder que Cristo me da. O sea, pero no soy yo, es que tomo de la dispensa que Dios me da. O sea, toda la gloria es para Él. La gloria es para Él. Entonces, si Rosita toma mucho de esa dispensa y le emplea, se va a ver, la Rosita es candela, en la iglesia esto, aquello. Y se ve, se va a ver esa obra. Entonces, y yo no puedo hacer lo mismo, sí. Bueno, diferentes dones de Dios. Pero ese poder, si yo no lo ejerzo, que me toca a mí ejercerlo, yo soy responsable si lo ejerzo o no lo ejerzo. Y tengo que rendir cuenta por eso. ¿Sabes? Sí, rendir cuenta por eso. Así que, quiero decir a eso que ahí está el contexto de ese mirar. Es un imperativo, oye, como un obligante. Mirar sobre todo a los creyentes, hermanos. Si él dice hermanos, ¿son creyentes o no son creyentes? Pues eso no es impío, eso es a creyentes. Y qué pena, que hay tremendos expositores bíblicos, usted lo lee y dice, qué pena, me da esto. Porque este nombre no lo abordo tanto. Está bien que él crea la suya salvación, inclusive yo respeto que la salvación de esa persona que dice que no se pierde, pero ¿por qué no toca eso a usted? Ve, evaden lo que puede hacerle daño a su creencia. No, a mí no me tiene ningún daño, yo estoy claro en la Biblia, pero también hay unas consecuencias muy claras que me dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Así que dice, con tal, y ese con tal es una confusión que aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces aquí en Hebreo, y 3 veces, y una vez en Corintios. Ese con tal es que una acción del pasado se confirma en el futuro. Si Carmelo Cintrón realmente en el pasado, cuando tenía 14 años y medio, realmente nació de nuevo, se va a confirmar el último día hasta el fin. Entonces, el Espíritu Santo dice a través de Pablo a la iglesia tesalónica, ¿por qué es tan triste? Usted no sabe que sus familiares que han muerto en Cristo serán resucitados y tendrán la esperanza de verlo de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no habrá memoria de lo pasado. Porque en el cielo no va a haber ni lágrimas, ni llanto, ni sufrimiento. ¿Usted se imagina que usted llega al cielo y no ve un ser querido allí? ¿No le va a doler a usted? No va a haber memoria de lo pasado. Pero allí yo voy a saber quién es Felipe, quién es Medrano, quién es Harold, quién es Loida, quién es Janet. Habrá memoria de los que estamos allí. Entonces yo diré, wow, esto se confirmó que yo nací nuevo. Se confirmó que Harold nació nuevo porque está aquí. Hasta el final, una acción del pasado se va a manifestar o confirmar en el fin, en el futuro. Eso es lo que se refiere. Entonces, por eso que dice el Señor, que la iglesia va creciendo en tribu y la cizaña. Y en el rastro de la iglesia habrán tremendas sorpresas. Tremendas sorpresas. Gente que daba buenas escuelas dominicanas no van a estar allí. Pastores del ministerio de años no van a estar allí porque no nacieron de nuevo y no retuvieron la seguridad hasta el fin. Se manifestó al fin que nunca nacieron de nuevo. Ese es el concepto bíblico. Entonces hay una advertencia muy seria ahí. Esto es hebreo. En el contexto, ¿verdad que sí? Con tal de que retengamos. Yo no hago nada para ganarme la salvación, pero dice que la tengo que cuidar con temor y temblor. ¿Es así? Dice la Biblia, Judas 24-25, que Él es poderoso para guardarme sin vida hasta el final. Pero arriba me dice, consérvate en mi amor. Consérvate aquí. Se va a manifestar que realmente que hemos nacido nuevos si nos mantenemos en el amor de Dios. Hay gente que yo tuve 19 años apartado. ¿Verdad? ¿Sí? Pero siempre hubo temor de Dios. Yo sabía que era hijo de Dios porque aún estando apartado, de desobediencia, cuando hacía algo malo, me compungía. El Espíritu Santo que estaba en mí, estaba entristecido, pero estaba en mí. Y llega el momento que Dios va tratando con usted y a veces lo lleva al extremo y usted va a volver a los caminos. Pero Dios lo trae por los pelos a usted. Dios no convence que está mal. Usted tiene que tomar la acción de venir. ¿Verdad que sí? Por eso decía una hermana hoy que Dios no invita, hermano. Yo lo vuelvo y lo repito y me reafirmo eso. Dios no invita a nadie. Dios manda. Porque Dios es soberano. Dios, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, si yo no me arrepiento, estoy quebrantando un mandamiento, no una invitación. Ese es el problema. Yo hablaba con este pastor y ¿sabes ese es el problema, pastor? Que cuando usted predica, venga, dale la oportunidad a Cristo, la gente empieza con la invitación y está 1 o 2 años y después se van otra vez al mundo porque está rechazando la invitación. Si usted dice, esto es un mandamiento de Dios, si te aparta, está quebrantando la palabra de Dios. Si usted predica eso, usted va a tener una iglesia más sana, más firme, más camino de santidad, más obediencia. Pues si usted lo invita,
Usted tiene un party el domingo, me invita, yo la puedo despreciar. ¿Qué consecuencias tiene? No que no sea el party. Pero si Dios manda que vengas a Él y tú no vienes, tiene una consecuencia grave que es eterna. Una en su presencia, que es la positiva, y una lejos de su presencia, en el lago de fuego y azufre, en las pailas del infierno. Entonces, la iglesia no quiere hablar, eso está muy fuerte, no hablemos de eso, no, que imagínate, se espanta la gente, bueno, por eso es Biblia. ¿Verdad que sí? Así que ese 3.12 se refiere a eso. 3.12, mira hermano, ¿verdad? De apartarse, afistemi. O sea, tenemos que estar pendientes, no solamente mi vida espiritual, la vida de mis hermanos. Este hombre llevo 2 meses que no lo veo por aquí, por los cultos. Está pasando una llamadita. Oye, estoy orando por ti porque estoy extrañando lo que está pasando. Ese hermano quizás se está haciendo afistemi. Se está apartándose del Dios vivo y verdadero. Y es peligroso, está corriendo peligro, ¿por qué sí? Pero yo tengo que soltarlo, dice ahí en el 13 que tenemos que soltarlo día a día. Nos vamos a esa marcha caminando, uno va más adelante, pero siempre, Carmelo, ay, no te quedes atrás, te estoy velando, estoy orando por ti, pero dale. Entonces nadie se va a quedar por nadie. Yo una vez dije a mis hijos así, mire hermano, le dije a mis hijos, usted aquí no se obliga a nadie. Cuando cumplieron 18 años, ¿verdad que hay una hermana que tiene una situación con unos muchachos que cumple 18 años y ya que son hombres? Y yo, bueno, yo no te puedo obligar para ir a la iglesia, ya tiene 18 años. Pero de esa puerta para aquí tú tienes que hacer lo que yo y tu madre digamos, porque estás en nuestro techo. No te voy a obligar a la iglesia. Esto es individual, voy a orar por ti, pero no voy a quemarme por ti ni por nadie. Yo quiero llegar hasta el final a la presencia de mi Señor. Si tú no quieres, yo quiero que tú estés ahí conmigo, yo no puedo obligarte. No podemos hacer nada que coger a nuestros hijos por los pelos porque Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. Hijos nada más, ¿verdad que sí? Y oramos por nuestros hijos, y oramos por nuestros hijos cuando están descarrilados. Y oramos, pero ya ni le hablamos del Evangelio porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. Nos resta orar, dar rodillas, lágrimas ante el Señor y dar testimonio de que somos vidas cambiadas. Nosotros, sin salida, tanto hablando sí, de ellos. No, es duro y triste, ¿verdad que sí? Es duro y triste. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso de retener la marcha. Debemos seguir marchando hacia adelante. Para que esa seguridad que tenemos desde el principio sea confirmada hasta el fin. ¿Verdad que sí? Porque la salvación puede ser despreciada. Y Dios va a tolerar eso, si tú la desprecias. No te vas a dar contra las piedras, no vas a traer por la... El peligro de esto, de afistemi, que es progresivo en la carta de los Hebreos, afistemi es que va reteniendo la marcha. Pero el autor de Hebreos conocía bien el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó al pueblo de Dios de los 40 años del desierto? ¿No fue reteniendo la marcha? Hay un testimonio claro ahí. Dice el libro de Éxodo que sus huesos blanquearon el desierto. ¿Qué quiere decir? Que fueron cadáveres. Lleno de cadáveres, lleno de huesamente el desierto. Dios los mató ahí por 40 años. Y yo hablaba con este pastor y fíjense si Dios es tan poderoso. Sobre todo los primeros que mató Dios fue al ejército. 612.000 hombres. 612.000 hombres. Era el ejército que salió, el ejército, no la población, el ejército. Eran 612.000 hombres que salió de Egipto. Fueron los primeros que se fueron a pique en el desierto. Dios los mató a todos y Dios es tan poderoso porque es el Dios, el libro de números, por eso es números. Dios introduce en Canaán un ejército de 612.000 hombres. Si usted tiene un don y usted no quiere trabajar en la iglesia, Dios va a levantar a otro. Esos 612.000 hombres te crean indispensables. Dios los liquidó y levantó de los que iban creciendo 612.000 hombres, que fueron los que ganaron, ¿verdad? Por el poder de Dios, la tierra de Canaán. Así que, tremendo, ¿verdad? Tremenda enseñanza. Vamos al próximo. Duda, pregunta, comentario. Vamos al 4.1. Sí, hermana Loida. Que yo pienso que hay un texto que la palabra de Dios dice bien claro que en realidad el espíritu está dispuesto, pero la carne Es débil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como usted dice, independientemente de que salvo sea de salvo, no. Tenemos que vivir un cuerpo de pecado y por tanto tenemos que cuidar. Y pienso que la palabra de Dios es bien clara sobre las cosas que el cristiano tiene que hacer para lograr llegar ese día ya, como usted dice, con las metas cumplidas. La meta cumplida. El camino es angosto, es difícil, pero se puede. Siempre que tengamos la palabra en la mano y la vivamos. Luchemos por vivirla, porque no es tan así tampoco. Jesús, mire, es cuando, por eso no debo apartarnos. Jesús dice, el mundo te da aflicciones. Tranquilo.
porque yo he vencido al mundo. Tú eres. Y estaré con ustedes hasta el fin. Así es. Pero si yo no quiero estar con Jesús, no vaya hasta el fin. Hello. Entonces, yo le decía a este pastor, ¿sabe qué pasa? Que cogen Apocalipsis 3:20 y Jesucristo afuera tocando puertas, como si fuera limpio. No, Jesucristo está tocando la puerta de su iglesia, quiere tener comunión. Hay iglesias que Cristo está fuera de esa iglesia. Entonces, si tú no quieres tener comunión, mire, nuestro Señor es un Señor que es un caballero. No se va a meter a la mala. No es como nosotros, que somos, nosotros decimos que somos lechugones, frescos. No nos quieren un sitio y como quiera vamos a ir de fresco. No, Dios no es así. Porque Dios es Dios. Yo tengo que venir quebrantado, arrodillado, arrepentido ante Dios. He aquí, tranquilo, tendrán aflicciones, será duro el camino, pero yo he vencido al mundo y estaré con ustedes hasta el fin. Filipenses 1:6. Estar persuadido, seguro de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, terminará hasta el fin. Pero falta algo ahí, en tanto y en cuanto yo dependa de ese poder de Dios. En tanto y en cuanto yo dependa de ese poder de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Así, de no tomar así de la ligera. Vamos a empezar, pues, ya, y siguen haciendo escándalo y viviendo una vida pecaminosa. Pues Pablo dice, oye, sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, continuaremos el pecado para que sobreabunde, para no completo. Ya eso pasó. Ya eso pasó. Y por eso que por eso que dice Hechos 17, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, hay que traer ignorancia, manda a todos los que se arrepientan. ¿Entiendes? Ya no hay excusa. Yo tuve varias conversaciones con esa hermana y con ese pastor. Y que todo como que más o menos convergía, tenía la misma relación. Si Dios, tengo que buscar las palabras para acomodarlas bien, ¿verdad? No mal, y como esto se está grabando, no quiero que haya una mala interpretación. Déjame cómo lo puedo decir. Si Cristo vino, dice que clavó el decreto allí en la cruz. ¿Sabes? Ya él firmó. Corresponde yo firmar. Pero cuando yo firmo ese decreto aceptando a Jesús, yo tengo que cumplir la parte de ese pacto que hice con él. ¿No es así? Usted, ese jupostacio, ese documento, usted va a comprar una casa, firma el presidente del banco o el broker y usted firma. Usted firmó ya con esa es suya y si no la paga, no te la quitan. La arrebatan de las manos. Entonces, quiere decir que usted no fue fiel a ese pacto. Se va a demostrar que usted nunca tuvo la intención de eso. ¿Entiende? Se va a demostrar al final quién realmente nacieron de nuevo y mantuvieron esa seguridad del principio. Esto no es viene a Cristo y ya estoy seguro, ya se acabó todo y ya, como dice, sit back and relax. Me tiro para atrás y está fresco. No, hermano, se va a tener mucho cuidado. Porque eso nos demanda a los hijos de Dios. Así, 4.1, vamos al 4.1. Duda, pregunta, comentario sobre ese versículo, ¿verdad? Usted siga avanzando un poquito más sobre esos pasajes que están ahí, ¿verdad? Contexto. Dice, temamos pues. Fíjese. Para que usted vea. Hebreos. Primera advertencia viene con una conjunción de conclusión, pero 3:12 dice mirad. Ahora dice temamos. El 4:11 procuremos. Hermano, son palabras. A veces leemos las cosas y no ponemos atención de esos imperativos. Mirad, temamos, procuremos. Y a mí me encanta, pues yo siempre me reitero nuevamente que es Pablo, porque Pablo se incluía. Pablo cuando comenzaba a hablar a la iglesia, ya lo había adoptado. Cuando comenzamos a hablar a la iglesia, la gente decía, el Carmelo el santurrón es él, y él está bien. No, yo siempre digo, y de todo, yo el más malo. Y eso es un ejemplo que he tomado de Pablo. Pablo dice, y de los pecadores, yo el primero. Él está dando tremendo marronazo a la iglesia, pero dice, yo también soy. Entonces, si el escritor, mire, hay 3 posibles escritores de Hebreo. Número 1, Pablo. Número 2, Bernabé. Número 3, Apolo. ¿Eran hombres de Dios o no eran hombres de Dios? Bueno, sea cual sea, usted cual que quiera, ¿verdad que sí? Para mí que fue Pablo. Pablo dice, procuremos, se está incluyendo él también. Está hablando
en primera persona del plural. No dice, teman ustedes y el César, no, temamos pues, procuremos yo el primero. El autor de Hebreo, hermano, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero entonces tiene una fuerza tremenda esta advertencia, no tiene una fuerza pertinente. Miremos, temamos, procuremos el 4:11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo para nosotros cuando Cristo venga el rato con nosotros? Dice, temamos con gran temor y temblor, temamos pues. Esa conjunción. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Por qué permanece la promesa? Porque promesa de Dios y es fiel. Y lo leímos la semana pasada en Hebreos capítulo 6, de 13 al 18. Que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, miró para los lados así, como no había nadie más grande que él, juró en sí mismo. Entonces dice, porque por dos cosas que son inmutables, ¿cuáles son dos cosas? Número uno, su palabra, que no cambia. Y aparte de esa palabra que no cambia, que eso es suficiente, a través de esa palabra también juró por esa palabra. Por su palabra y por su juramento. Es imposible que Dios mienta o que se arrepienta. Está dando la promesa. Para el pueblo de Israel y para la iglesia. Entonces, si esa promesa está y se va a cumplir por Dios, ¿por qué el autor de Hebreo dice, oye, tengamos temor, no sea que permaneciendo con esa promesa, que es firme de parte de Dios, dice, de entrar en su reposo, alguno de ustedes o de vosotros parezca no haberlo alcanzado? O sea, que se crea que va por ahí, para el cielo, y va para las puertas del infierno, corriendo. Tremenda advertencia, ¿verdad? Y esa advertencia es Usterekenai. Usterekenai es, de hablamos de esa base, es fallar al blanco. El blanco de Dios, ¿verdad? En esa regata, es aquel puerto. Yo me desvío y voy para las cataratas, para las piedras, a otro puerto. No diga el blanco que Dios quiere para mí. Eso es Usterekenai. Errar al blanco. O quedándonos cortos, desviándonos o siguiendo de largo. Tremendo. O sea, hay una cosa, o te quedas cortito o no llegaste. ¿Por qué no llegaste? Por pararreo, te fuiste deslizando, te fuiste para otro lado. O afistemi, fuiste reteniendo la marcha. Cuando llegó el momento, no estabas ahí en el punto que Dios te quería para el encuentro con Él. Entonces, ahora aquí dice, no haberlo alcanzado, ustedes que no hay. O me quedo corto, o me desvío, o me paso de largo. No es allá en el puerto de este, que Dios te dice. Así que, eso lo vimos la semana pasada, no haberlo alcanzado. Duda, pregunta, comentario, ¿verdad? Porque eso es un repaso. La semana pasada le dimos duro a ese versículo. Temamos pues. O sea, ¿qué sería advertencia? No, tranquilo, la salvación está segura. No, está segura, pero teme. Cuídala con temor y temblor. No sea que tú creyendo que eres salvo, siempre salvo, no llegues al blanco de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y entonces nosotros tenemos que ser bíblicos. Tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. No sea que alguno de vosotros creyendo que van para allá se van a quedar vestidos y alborotados. Eso es lo que está diciendo aquí ese pasaje. Pero no es una serie de advertencias. Alice, ¿qué tú crees? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú te ríes? Un cómico. Un cómico. Bueno, porque traerlo, fíjese, esos pasajes son fuertes, que traerlos de manera jocosa para que podamos asimilarlos. Claro. Pero Lisa, no me molesta, ¿verdad? No me molesta que te rías. Pero estos pasajes realmente, si tú analizas, deben causarnos un tremendo temor y temblor. ¿Sabes? Es tremendo lo que dicen estos pasajes. Sí, no, tenemos que hacer así jocoso, ¿verdad? Y yo soy medio payasón, pero es una palabra firme de Dios, ¿verdad? Que la traemos de esa manera. Por tanto, tengamos cuidado, ¿verdad? Que no entre el grupo de la primera hispana, que para mí mi prioridad es cuestión en cuanto a esa iglesia universal. Una iglesia universal a la que yo pertenezco, esa iglesia local, de orar unos por los otros, mira, Señor, completar lo que falta. A veces no podemos ser todos los hermanos. Señor, mira las necesidades de mis hermanos, completa lo que les falta, que están necesitados de salud, de económica, que está pasando por problemas, hermano. Hay días que yo no duermo, pensando en esto, aquello y lo otro. Y Señor, cuando voy a oración viene la calma y después duermo como un niño. Yo dije ese testimonio la semana pasada, como que ya uno se tira en los brazos de Dios y ya deja sus cargas en Él y es diferente. Pero hay noches de que no puedo dormir, no porque tenemos insomnio, por la preocupación de los problemas, esto, aquello, los compromisos del trabajo, hermano. Y a veces pues tenemos que ir de rodillas. El Señor es para mí el mejor consejo que puedo darle. Usted está así, que es insomnio, no duerme. Ay, mira aquella, mi hija te va a hablar mañana, y el hijo mío aquel, y el otro. Usted vaya en oración y dice, Señor, mira, no puedo dormir. Pues mira, yo quiero dar mis cargas, yo quiero descansar en paz.
porque haciendo esto estoy desconfiando de ti. Ayúdame a confiar en ti, hermano, y usted verá que Dios le va a dar la calma. Que usted necesite, va a dormir esas 2 horitas que le quedan, las va a dormir sabroso, ¿verdad? Que te damos la calidad en él. Así que, esa es la tercera advertencia. Justerekenai. Justerekenai es no llegar al blanco de Dios. En esa regata de bote, no llegar al puerto que Dios quiso que usted llegara. O en esa caminata, no llegar a la meta, ¿verdad? Tremenda advertencia. Vamos al 4.11. 4.11. Hebreos 4.11. Dice Hebreos 4.11. Procuremos. Fíjense, otra advertencia. Procuremos. Pues entrar. Hermano José Manuel. ¿Quién está procurando? ¿Quién es el que tiene esa predisposición? Uno. De entrar en aquel reposo. Porque de parte de Dios ese reposo está seguro. Pero de mi parte no está tan seguro, porque yo tengo que procurar entrar en aquel reposo, no por mi fuerza, sino por el poder de Dios actuando en mi vida, que va a actuar en tanto y en cuanto yo lo deje salir de mí. En el griego dice energeia. Entonces, si yo no llego hasta allí, ¿sabes? Fue porque no dejé salir el poder de Dios para llegar hasta allí. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí está hablando del reposo de Canaán, de reposo terrenal en el Antiguo Testamento, que ni esos que no creyeron se murieron y supuestamente están en el desierto hasta el día de hoy. No entraron en el reposo terrenal de Canaán. Aquí está hablando de la Canaán celestial, o la Jerusalén celestial, que ese reposo, Dios cumplió la promesa de meter al pueblo en Canaán, ¿sí o no? Aquí físicamente, sí. Y va a cumplir la promesa de entrar en el reposo celestial a su iglesia. Ahora dice, procuremos, iglesia, pues de entrar en aquel reposo, porque por parte de Dios ese reposo está ya preparado. Jesús dijo en Juan 14, creed en Dios Padre. Quiero decirlo como dice el griego, no es solamente creer en Dios, porque Jesús es Dios. Creed en Dios Padre, creed también en mi Dios Hijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me iré pues y prepararé lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ya el Señor tiene preparado las mansiones. Ya eso está. Yo tengo que procurar de entrar en ese reposo. No sea que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como aquel pueblo, que no entraron. ¿Es una serie de advertencia o una serie de advertencia? Aquí la referencia de estos santos del Antiguo Testamento, del Canaán o el reposo terrenal, el autor de está hablando del reposo celestial. Aquellos por desobediencia, por no procurar, murieron en el desierto, no entraron. Hello. Y yo tengo que procurar entrar a aquel reposo. Tremendo, ¿no? Ahora, picto es caer. Vimos ahorita, pararreo, se va deslizando. Afistemi, va reteniendo la marcha. Justerekenai, que se desvían, no dan al blanco, se quedan cortos, se desvían o pasan de largo. Aquí se caiga. Aquí es uno que se cae en la marcha. En el camino se cae por no estar procurando, descuidar las cosas de Dios, descuidar la oración, el estudio bíblico, depender de Dios. Cuando usted quiera hacer la fuerza, yo voy a predicar porque yo puedo predicar. Sí, pero con el poder de Dios. Espíritu Santo, si tú no estás conmigo, yo no predico. Espíritu Santo, mi oración 5 minutos antes de salir de mi casa para la iglesia. Señor, hay escuela dominical, quiero honrarte, glorificarte. Si tú no estás allí, no voy a la escuela dominical. Si tú no estás conmigo. Si tú no vas, yo no. Como decíamos, si tú no estás conmigo, no hay nada. Necesito de ti, no puedo. Tiene que ser tú a través de mí. Tú a través de mí. Entonces, picto es caerse. Si yo me caigo en esa caminata, y aquí todito hemos caído en la marcha, ¿sí o no? Claro. Sí. No está hablando de pecado grave, está hablando. No. Ustedes creen de Dios y ya usted se cayó. Usted, falta de respeto a un compañero de trabajo, ya usted no está dando ejemplo, testimonio. Dice que tengo que dar buen testimonio ante Dios y los hombres. De que somos hijos de Él. ¿Verdad? Entonces, eso es una caída. Pero no es lo mismo si yo caigo en un pecado, yo ofendo a mi hermana Loida. Y como mi hermana, nuestro Dios es inmanente, está en mi hermana Gloria, en mi hermana Loida. Yo no solamente he ofendido a Loida, he ofendido a Dios también. Porque Dios está en ella. ¿Caí o no caí? Estoy en desobediencia. Si yo vengo y digo, Señor, perdóname, he ofendido a tu hija, que es mi hermana, a mi hermana Loida. Perdóname. Eso está ahí. El Señor lo tiene ahí, frente de él.
¿Qué segundo paso corresponde? Maloida, yo lo aprendí a usted. Claro. Usted me perdona. Ya Dios me perdona, usted me perdona. Sí te perdono. Ahí, Señor. Amén. Claro, quedo perdonado. Claro. Pero mientras yo no le pida perdón a ella, ese perdón está, Porque está ahí. estoy caído todavía. Ahí, sí. ¿Qué yo hice con eso? Que yo caí al faltarle a mi hermana, al faltarle a Dios, porque el hijo pródigo dice, oh Dios, he pecado contra ti y contra mi padre. O sea, él entró primero a cuentas con Dios y después con su padre. Sí, Señor. ¿Ok? Entonces, Pisto, ¿qué yo hago cuando entro a cuentas con Dios con mi hermana Loida? Me caí, pero me levanté, sacudí y sigo la marcha. Ese es el procurar. Cuando usted caiga, procure entrar a cuentas con Dios porque usted quiere llegar hasta hacer reposo, la meta. Entonces, si yo ofrendo a Loida, y ofrendo a Rosita, y sigo caído, ¿voy a llegar a la meta? No. Hermano, el compromiso, Dios demanda santidad de su pueblo. Porque es segura de parte de Dios, pero hay una advertencia ahí. ¿Verdad que sí? Picto. Entonces, vamos progresivo, y como esto es, ¿qué hora es? Las 9, ¿verdad? Ya no más. Que estamos entrando en este versículo preliminarmente, 4:11 y el 6:6, para tener un concepto claro, panorámico, para el próximo jueves. Escuche, ya tenemos esos conceptos para reo, deslizarse. Por tanto, procuremos no sea que nos deslicemos. Terminamos en las pailas del infierno, ¿verdad? El otro, ¿cuál era? Afistemi. Voy reteniendo la marcha, me voy quedando atrás y no llego a la meta. El otro, justerekenai. No llegar al blanco, me desvié, me pasé de largo, me quedé corto. La regata va por ahí, ya Cristo vino, yo no llegué. Justerekenai. Picto, caerse. Pero ese caerse, ahí tiene otra consecuencia en el 6:6. Si yo me caigo, faltando como el ejemplo que di, entró a cuentas con Dios con ella, me sacudí y sigo a la meta. El problema es el 6:6. Vamos al 6:6. 6:6. Picto es caerse. Que caiga, ¿verdad? 6:6. Y recayeron para Picto, escuche, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificándolo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hablando que es imposible. Vamos a leer el texto, Reina Valera 77. Hermana, está bueno. Y voy a entrar ahorita a un detalle. 6:6. Mira, está bueno, niñera. Mire, voy a entrar desde el 4. Hebreos 6:4. Porque es imposible, y quiero dar énfasis a ese imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes o tenían comunión con el Espíritu Santo, está hablando de creyente. El impío no tiene comunión con el Espíritu Santo. Dice, y asimismo degustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero dice, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, dice aquí, ignominia, sin nombre. Es otra tremenda advertencia. Y la gente que cree salvo siempre salvo, no lo tocan así tan claramente. Vamos aquí ahora. El griego, porque el griego nos da una amplitud. Picto es caerse. Pero está la posibilidad de yo entrar a cuentas con Dios, entrar a cuentas, o si solamente fue una ofensa con Dios, entrar a cuentas con Dios, me levanto, me sacudo, en otras palabras, y sigo la marcha. Pero aquí en el 6, para picto, es la misma palabra, pero se le añade para. Para es una preposición junto a. Cletos es ayudador. El paracletos es un ayudador que viene del cielo a mi lado a ayudarme. Paracletos. Para picto es, picto me caí, me levanto y me sacudo. Para picto es que me caigo y me quiero quedar ahí. Junto al camino, al camino. ¿De qué camino? A la marcha que llevamos, al camino angosto que habló nuestra hermana de la vida. Entonces yo vengo, nací de nuevo, supuestamente, estoy salvo, ¿verdad? Y va a la marcha, y yo me entiendo, por los malos pensamientos, por el desliz, por todo eso que venimos desarrollando. Yo me caí una vez, me levanté y seguí caminando, pero ahora me caigo y para picto me quedo tirado al piso junto al camino.
como voy a decir, como voy a la orilla del camino, me quedo en las cunetas, voy a ser en Puerto Rico, me quedo ahí. Viene Felipe, se da cuenta que yo caí en la cuneta, viene Carmelo, dale, no, sigan ustedes, yo me quiero quedar aquí. Ahí está. Es imposible que yo sea renovado para arrepentimiento, porque para hacer eso estoy rechazando a Dios, sería como volver a crucificar a Jesucristo, cosa que es imposible. Por eso es que es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Pero aquí vamos a clarificarlo. La imposibilidad está en el hombre, no en Dios. La imposibilidad está en el hombre, no en Dios. Porque si ese que caiga a la cuneta se arrepiente, trae cuenta y se sacó y sigue caminando, sí puede ser renovado. Claro. Está hablando aquí para Pisto, el que se quede, se quiere quedar ahí. Ese va a ser salvo. Ese fue salvo, siempre salvo. Porque no quiso estar ahí ya más. Y como, ¿sabes lo que pasa, hermano? Que el único sacrificio que puede salvar al hombre es el sacrificio de Jesucristo. Si esa persona no quiere ese sacrificio, no queda más nada que hacer. No queda más por hacer. Dice más adelante el autor de Hebreo. Entonces, ¿es seria advertencia o no es seria advertencia? No hay gente que hemos conocido en la vida que 15, 20 años de ministerio, inclusive hasta pastoral y de cátedra y de teología y de seminario, y están en el montón hoy día y no quieren saber nada, claro, nada de Cristo. Eso es un parapito. ¿Ese va a llegar a la meta? Ese fue salvo siempre salvo, hermano, es un testimonio. Dios demanda santidad, una vida de rectitud y obediencia. Yo creo que nos reíamos el otro día cuando la lectura, cuando le decía del pastor que nos ponía los pelitos. ¿Sí? Y confesó él mismo, yo nunca he creído en Dios. Oh, Pero, Dios mío. mire, eso que usted habló, Mi esposo lo conoció. ese testimonio yo lo compartí con mi esposa. Esa noche. Yo nunca creí en Dios. Mire. Yo creía de la seguridad del Estado cubano que estaba infiltrado en la iglesia. Sí. Y ese hombre predicaba los mensajes. Y se convertía en gente. ¿Qué? Con montones. Sí. ¿Sabe por qué? Dios tiene misericordia del oyente, no de él. No de él viene, sino tiene misericordia de él, pero tiene que arrepentirse. No, él murió, ya él murió. Por eso, hermana, por eso que hablamos que a mí, que las personas hagan milagros y que, ¿sabes? A mí eso no me llama la atención porque Judas hizo milagros. A través del ministerio de Judas, el que traicionó a Jesús, inclusive Judas expulsó demonios. Porque venían los 12, pero estamos orando y ya no salen los demonios como antes. Y eso no, pasa que ese género de demonios sale solamente con ayuno y oración. Que la iglesia no está orando tanto y sobre todo ayunando tanto Sí, ya. No, la iglesia tiene que ayunar. Ya, La right. iglesia tiene que ayunar y hacer vigilia. Muy importante. Hay género que no se saca sino es con ayuno y oración. Sí, señor. Y si hay una atmósfera negativa en la iglesia, es por algo. Hay que orar, ayuno y oración. Si no hacemos nada, eso va a seguir ahí, Sí. jugando con nosotros. ¿Ok? Sí. Cierro paréntesis. Entonces, yo le hago ese que usted trajo esa noche a mi esposa. Y ¿sabe qué? La mamá ya trajo esta historia. Y lo que siempre he hablado, dice, lo que tú siempre has hablado. Dios tiene misericordia del oyente. Y yo trae el ejemplo de Epafrodito cuando va a la cárcel de Filipo a traerle la notificación a Pablo de la iglesia. Y dice, no, dime, hay algo más. Pablo era un hombre, aparte que estaba dotado por Dios Espíritu Santo, era un hombre inteligente. A Epafrodito yo sé que hay más, dime. Sí, mira, es verdad, Pablo, está pasando, mira, Ebodía y Síntique, las dos columnas que te ayudaron al ministerio están peleando. Y eso está trayendo tremenda división en la iglesia. Y hay gente, como tú estás preso, se han levantado a predicar el evangelio. Pablo dice, no, que me alegra. Al menos Cristo está siendo predicado. Uno lo hacen por envidia a mí y otros porque realmente aman a Dios y aman a los de repente. Pero eso que predican por envidia a mí, si no se arrepienten, lo Dios bien. Pablo está diciendo, al menos Dios está siendo predicado, Cristo está siendo predicado para salvación. Ese hombre que está predicando por envidia y por contienda, Pablo, es un pecado grave. Dios va a sostener, como dice, a respaldar su palabra, no la persona. Esa persona que usted dice que era pastor, que no creía en nada, que nunca fue salvo, Dios respaldaba la palabra que él traía, que era de Dios, para salvación a las personas. Pero él, si no se arrepintió, está esperando el juicio. Entonces, esa persona, para Pisto, aparentemente estaba marchando, pero al último se demostró que no era, quedándose. Por eso que la seguridad se va a demostrar cuando estemos al final. Hay un trayecto. Esa seguridad va a ser confirmada cuando lleguemos allí. Entonces, sí, segura cuando estemos allí. Algo que decíamos que pasó en el pasado. Entonces, como no somos quien para jugarlo, en este sitio no. Yo sé que soy un hombre de Dios. Y yo sé, Carmelo, que va a llegar hasta el final. Porque he tenido la seguridad que tenía desde el principio. Gloria a Dios. Pero la tengo que procurar, tengo que mirar, tengo que atender el ojo, todas estas advertencias. Entonces, fíjense cómo va progresivo. Aquel se cayó, es peligroso, tienes que levantarte, sacudirte y seguir caminando. Pero aquí es recayeron.
Por eso es que dice que aquí no está diciendo que uno que estaba salvo se perdió o la perdió, sino está diciendo que para cualquier persona, si rechaza el único medio